y sobre las formas de actuación. Yo creo, no sé si respondí la pregunta, pero yo creo que fundamentalmente, yo lo voy a explicar la vez que viene, el tema de las distintas técnicas del actor popular, que sobre todo trabaja con el cuerpo. Trabaja con el cuerpo, trabaja medio encorvado para decir, tiene una forma que no es apolínea de trabajar, desde Pablo Podestá, Pepe Arias vemos eso, tiene elementos evidentemente del circo, tiene elementos, algunos son naturalistas. Nosotros hemos visto acá, sobre todo, salvo el caso de Beto, actores de varieté, que es un tipo de actor criollo, no digo menor, pero muy peculiar, donde sobre todo el procedimiento mayor, que es el de la mueca, típico en Arata, aparece muy poco. Es decir, el actor nacional es un caso muy parecido en cuanto a su dicción y trabajo al del cantor de tangos, al del buen cantor de tangos. Hay lo que se llama en el actor nacional, cuando profundiza, una interpretación llorada. Por ejemplo, casi llorada. Muy exagerada en los malos actores, muy sutil en los buenos. Lo mismo que en el cantor de tangos. Todos lloran un poco. Desde Gardel hasta Pablo Podestá. Bueno, cuando vos hablas de la mueca, a mí me suena un poco como la máscara. ¿Es similar? Sí, digamos, es un trabajo que era, digamos, lo que era famoso en Arata era, que hay una foto, Arata se sostenía que reía con la mitad de la cara y lloraba con la otra mitad de la cara. Era capaz de hacer ese tipo de cosas. Es una contracción del rostro, sobre todo, y del cuerpo, y además de la voz, la interpretación llorada, que implica una máscara. Una máscara que puede ser una máscara consciente, como en los disfrazados de Pacheco, puede ser una máscara que no sabe el personaje que la lleva, como en el grotesco criollo, como en Estefano. El problema de Estefano es que no sabe que tiene una máscara, no sabe que se ha ocultado detrás de esa máscara. Pero en el actor criollo es fundamental el tema de la mueca y de la maquieta. Acá hemos visto cantidades de maquietas, sobre todo en Jorge Luz. En general, la maqueta es un recurso artístico como cualquier otro. Y yo creo que si nosotros estamos acá para aprender formas del actor popular, tendríamos que aceptar a la maqueta como recurso. Porque en general, sobre todo los profesores stanislavskianos, cuando ven a un actor que exagera la caricatura, la maqueta es exagerar la caricatura, ir más allá del costumbrismo. Le dicen, no hagas maqueta. Bueno, la maqueta no sirve para hacer Arthur Miller. No sirve para hacer, no sé, Harold Pinter. Pero sirve para hacer Disépolo. Lo que pasa es que la maqueta, la mueca y todos estos procedimientos, la morcilla, el aparte, etcétera, son procedimientos que deben manejarse interiormente. Que debe trabajarlo a partir de una profundización textual. No, pero es una técnica totalmente distinta. Totalmente distinta. Puede tener más que ver con los layers, digamos. Esta cosa de hasta tenía que ver todo un estilo del cuerpo, digamos, que una posición del cuerpo finalmente trae los pensamientos de esa situación. Mira, el teatro dramático argentino, el maquillaje, lo habrás visto en las fotos viejas, si vas al museo de teatro lo vas a ver. Tenían el maquillaje cargadísimo como herencia del circo, y de pronto en obras dramáticas, no en obras cómicas, ni en obras que estaban jugando la caricatura deliberadamente o porque lo propone el texto, en piezas normales, ahí me llamaba la atención ver esa foto con el maquillaje tan cargado, que también forma parte un poco de lo que Rómulo viene, y por eso yo quiero hablar la clase que viene, de dónde vienen los procedimientos. Eso viene del circo. Del circo, claro. El actor de circo es muy elemental. En todo el actor criollo vamos a ver cosas que para nosotros pueden ser elementales, pero que son muy difíciles de hacer, que le vienen de esa mezcla de herencias. El circo, el naturalismo... Perdón, pero eso de elemental podría dialogarse también.
Bueno, elementales históricamente, elementales desde, por ejemplo, las técnicas estanislavskianas, desde ahí. Obviamente que si uno lo toma desde su propia poética, no lo son elementales. No, lo que pasa es que generalmente uno habla desde un lugar. La técnica de hoy sería elemental dentro de 60 años, cuando la técnica sea distinta. Uno habla desde determinado lugar, es decir, para poder entendernos entre nosotros y no empezar a divagar, tenemos que tomar más o menos la función estética actual del teatro, ¿no es cierto? Y a partir de eso trabajar. Quizá elemental no sea la palabra más adecuada, pero desde las formas más sofisticadas y actuales eso puede ser elemental. Ahora, es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Todo ese tipo de trabajo es muy difícil de hacer. Es muy difícil la caricatura interiorizada, sumamente difícil. Tan difícil como vamos a ver ahora como el arte de Lidia. Es decir, no hay, para mí no hay, lo dije el otro día, no hay escuelas de actuación, sino actores que trabajan con esas escuelas. Lo que pasa es que la escuela de actuación del actor criollo era el teatro. Ayer en una reunión del GT hablábamos de las partituras preparatorias, que es un poco, es una cosa de la que habla Barba y la que habla Pavís, que tiene que ver con el sustrato stanislavskiano. Bueno, la partitura preparatoria, o todo lo que se llama el buen hacer del actor del sainete, del actor criollo, del actor de varieté, del actor costumbrista, era precisamente todos sus antecedentes en los distintos personajes que fue haciendo. Porque como el teatro criollo es un teatro de roles, Olinda Bozán empezó haciendo de diarero, de chico, pasó por todos los roles de la compañía. Actriz joven, actriz mayor, característica, villano, actor de carácter, galán cantor, damita cantora, como era la Podestá, Maristel Podestá. Bueno, todo esto de alguna manera le va creando un oficio muy fuerte al actor. Yo creo que, digamos, esto va a ser mucho más productivo si lo explicamos con cierto detalle la vez que viene, pero sobre todo sería interesante si ese día podría estar esa famosa torta que decís vos porque esa torta nos va a permitir el cine. En el cine se capta mucho mejor la forma de actuación. ¿Sabes qué? Te hago un comentario. Cuando vinieron los georgianos acá hace como 10 años que hicieron el Círculo de Tiza con Estoruga, nosotros tuvimos una reunión hace ya tiempo y ellos comentaban como que pegaron la vuelta, es decir, desde Stanislavski y se veía en el espectáculo y terminaron porque había cosas que hace Gogó y Marrone de repente. Los tipos como que pegaron la vuelta en su historia, en su búsqueda, y había cosas del Círculo de Tiza y no me acuerdo la otra que hicieron acá, como que habían pegado la vuelta. Era interesante. Bueno, o sea, yo les voy a traer un trabajo que tengo sobre las formas de actuación de hoy. Discúlpeme, la última. ¿Qué querías? No, a Beto le digo. No, está bien. Donde se habla de que hay una serie de tendencias actuales del teatro. Los Melli, los Macoco, la Banda de la Risa, que han retomado ciertas cosas del actor de varieté, del actor criollo. Evidentemente. Es decir, que lo que hay ahora, o lo que hubo en los 80, en lo que llamo yo el teatro de la parodia y el cuestionamiento, los Melli, los Macoco, la Banda o la Pilleta, es un cuestionamiento del llamado teatro realista, teatro serio, del actor stanislavskiano. Es decir, que esto, en el teatro nada desaparece, todo se va rehaciendo. No es como se pensaban los positivistas, que los géneros nacen, se desarrollan y mueren, y decaen y mueren. No. Hay siempre digamos, el dinamismo del sistema teatral es ese, el cambio constante y la recreación de formas que se creían muertas o residuales, que son retomadas, resemantizadas y vueltas otra vez a funcionar. Bueno, quedan las inquietudes, dando vuelta. Le damos la bienvenida. Dale la bienvenida y la presentación como corresponde a... Bueno, hoy viene Lidia Lamezón, una fantástica actriz argentina.
contar que yo conocí a esta señora hace muchísimos años, en el Teatro Cervantes, cuando mi tío era codirector con Benito Cabanellas de esa sala, y yo tenía muy poquitos años y vivíamos cerca, entonces mi tío me llevaba a los camarines. Yo tenía muy poquitos más que vos, ¿no? Yo un poquito, yo era chiquito y vos conocías. Y bueno, y conocí, y esto vale como experiencia porque el Teatro Cervantes ha ido metiéndose en la historia del teatro argentino y ya parece algo que nunca existió, es decir, ya tiene un contorno místico, ¿no? Y yo conocí a un gran director que era Antonio Cuní Cabanellas, algunos otros que pasaron por allí, y actores que trabajaban en la medida de sus posibilidades, con una entrega y con un oficio enorme, y ojo, que en esa Comedia Nacional Argentina, tan famosa, dirigida por Cuní, había muy buenos actores, y había algunos malos actores también, a quienes Cuní no le pudo sacar de los cuales se enojaba, no le podía sacar. No, ella no va a mantener así. No, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo. Recién escuchamos a Pelletieri en una... Qué interesantísimo todo lo que sí, dijo. en una ubicación muy, estoy muy de acuerdo muy interesante con con todo, eso. porque... Yo te pregunto, también hay una cosa, hay una especie de prejuicio o de un preconcepto con respecto a los actores veteranos. Una especie de lugar común. Es decir, los actores veteranos, los grandes, no estudiaron teatro, no sabían quién era Stanislavski, trabajaban por instinto, se ponían en manos del director, establecían una comunicación, a veces sí, a veces no, con el director, y salían y armaban su trabajo y armaban su personaje y vivían el teatro con un enorme instinto y además con una gran noción de piel de la devolución que había de la platea. Y todo lo demás, lo que era los conocimientos teóricos no existían. Entonces, como esto es un poco un lugar común, yo te pregunto a vos, si era realmente así. ¿Ustedes trabajaban de esa manera no. o necesitaban un cierto basamiento teórico? Yo empecé en el Teatro Independiente, en la agrupación Juan B. Justo, que creo que ahí, en ese teatro, yo aprendí muchas cosas. Sobre todo aprendí el respeto que se debe tener por el teatro. Aprendí que no hay que claudicar en ninguna convicción que uno tiene sobre lo que es el teatro y sobre lo que uno debe hacer en el teatro y seguir en el teatro. Respetar no solamente al público, sino respetarse uno mismo frente al público. Eso como una conducta básica. Como una conducta básica. Ahora, ¿ustedes cómo reemplazaban la falta del conocimiento teórico y de ese ejercicio, que es una manera de trabajar el teatro hoy? Ejercicio, O sea, las escuelas. ¿Sabes qué? Nosotros éramos un grupo de gente que además amaba muchísimo el teatro y sentía tanto fervor que nos adentrábamos tanto en ese personaje que estábamos por realizar. Por ejemplo, yo debuté con un personaje que no tenía por qué haberlo hecho por la edad que yo tenía, que era Cándida, de Bernard Shaw. Cándida no es una chica. Y yo lo hice con una convicción y con una entrega y con una fuerza que, bueno, me sentí cómoda, me sentí bien. Yo no sé si lo hice bien o lo hice regular. Lo que pasa es que yo lo hice con una gran convicción, porque nos juntábamos todos para estudiar ese personaje en profundidad, no en la parte superficial, sino que le buscábamos hasta el más mínimo detalle, que es como yo estudio un personaje. Yo no trato de identificar el personaje conmigo, sino yo identificarme con el personaje. Es decir, buscarle una forma de sentarse, una forma de mirar, una forma de hablar y hasta un tono. Creo que es la única forma de poder hacer un personaje. Hacer un todo de ese personaje y olvidarme que soy Rita Nelson. Hay muchos actores que no, que se identifican casi siempre con el personaje. Por eso cuando me preguntan, ¿y usted a veces en el personaje encuentra algo suyo? Trato de no encontrar nada mío. Trato de separarme totalmente del personaje. Y bueno, en la agrupación Juan B. Justo yo aprendí tantas cosas, sobre todo aprendí lo que es solidaridad en el teatro, lo que es comportarse entre un grupo de gente que ama verdaderamente lo que hace, que tiene vocación, cosa que muchas veces hay actores que tienen condiciones y no tienen vocación de actores. Lidia, vos registrás en carrera un periodo donde el director tenía menos preponderancia que la que tuvo después. Me refiero cuando entraste al teatro profesional, el director era el capcómico. ¿Qué? ¿Era quién? El cabeza de compañía en general. A veces sí, otras veces no. Por ejemplo,
Yo cuando entré al teatro profesional, entre comillas, que de la agrupación Juan B. Justo, entré a integrar el teatro con Blanca Podestá, que ella encabezaba, no había directores, había un director. No solamente era la cabeza de compañía, había un director. En ese momento no, vos tenés razón, en ese momento era la cabeza de compañía que era Blanca la que dirigía. Pero después hice otra obra que dirigió Alejandro Casona. Y Lidia, cuando me eligió ¿qué para hacía hacer... Blanca Podestá? ¿Cómo dirigía? ¿Qué era la función de ella? ¿Cuál era? Bueno, hacía poco realmente, pobre, que en paz descanse. Hacía poco, lógicamente teníamos, en fin, los que éramos pobres que después iniciábamos, tratábamos de creer, ¿Marcaba el personaje? tratábamos de marcar, sí, lo marcaba, no, lo marcaba hasta cierto punto, hacíamos como podíamos. Lógicamente que después cuando vino el director, aunque te diré que a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con directores importantes, pero también me gusta mucho que el director nos permita nuestra propia creación. Como hay muchos directores, y pongo un ejemplo, Alejandra Boero, con quien que me dirigió en una obra, es una mujer que se integra mucho, y lo primero que dice cuando empieza a dirigir, quiero que ustedes crean su propio personaje, y después yo veo si ese personaje está de acuerdo a mi concepción. Pero es muy interesante trabajar en fusión, actor-director. Hay directores que no, hay directores que son muy preciosistas en su trabajo y no permiten a veces la intervención del actor, cosa que me parece que es un error. Me refiero cuando los actores tienen prevalencia sobre lo que están haciendo, por supuesto, ¿no? No los actores que recién se inician, que a lo mejor hay que encauzarlos. Hablo de los actores que ya más o menos han transitado un espacio en el teatro. Me gusta mucho trabajar así con el director, me encanta. ¿Ella marcaba entradas y salidas nada más? Y a veces no sé si marcaba la salida. No, lo que hacía Blanca y todo lo cómico era cuidar su propio Estar en el protagonismo. centro ella. Claro, cuidar su propio Estar en el protagonismo. Y los Sí, por demás supuesto. hicieron un coro, Sí. por supuesto. El actor solo. El actor solo, efectivamente. Se trabajaba un poco solo. Pero eso nos daba la oportunidad de abrirnos nuestra imaginación y abrir nuestro caudal no de conocimiento, sino de fuerza que teníamos para actuar. Eso era importante. Tal vez eso nos ayudó mucho para tener una perspectiva mucho más importante y sentirnos un poco más importantes. Me va una cosa, tengo la sensación, creo, eso lo vas a ratificar vos, Sí. que de pronto ustedes afrontaban textos complejos, no textos fáciles, sino textos profundos, hondos, comprometidos, Sí. y lo descubrían ustedes Claro. en un análisis completamente personal, Sí, porque sí, en términos sí. generales no tenían ese basamento, ni de la teoría, ni del director, como fue el director después. Por eso que para mí, hablo desde mi punto de vista y desde mi formación, eso es lo que nos dio la agrupación Juan B. Justo en todo el teatro independiente en general, que los textos se leían, se desmenuzaban, se criticaban, cosa que en el teatro, cuando yo empecé, en el profesionalismo propiamente dicho, no se hacía. No se desmenuzaba un texto. Se leía. En esa época casi siempre el autor, que era muy aburrido, venía y leía el texto. Contá y nosotros nos dormíamos. todo eso. Se sentaba el autor y leía el texto. Y además leía a veces muy mal. Todo él leía, No todos los autores Sí, la leían primera mal. vez sí. Había autores Leía que leían todo. muy mal. Y entonces, claro, nos sentíamos muy aburridos. Hasta que no teníamos el texto en nuestras manos, estábamos horrorosamente solos. Además era costumbre que el autor, Pero cuando llevaba una obra, la aclaremos leyera. que se trataban de estrenos